Muchas gracias por tu introducción, amigo. No, la verdad siempre felicitarte a ti más bien por organizar este tipo de eventos y que propician pues el intercambio de ideas y a veces recordar ciertos tópicos que son importantes y al menos como te comenté, tiene lugar porque no hace mucho, como siempre, revisando las publicaciones del Ejes, pues algunas casaciones y en la revisión de las mismas me hace recordar, digamos, cuál es el criterio que todavía o viene evolucionando, bueno, se aplica todavía en nuestra jurisprudencia. Y tiene que ver con la prohibición de regreso, que forma parte del tópico de la parte general del derecho penal, ¿no? Tiene que ver con, como ustedes saben, forma parte de los principios de la imputación objetiva, ya en clases anteriores lo han desarrollado. En la imputación objetiva, pues tenemos eh, riesgo permitido, principio de confianza, prohibición de regreso y competencia de la víctima. La prohibición de regreso nos va a permitir a nosotros distinguir sobre aquellas conductas que deben ser relevantes para la participación criminal. Esto es básicamente. Y precisamente una de las primeras jurisprudencias del año 97 en el Perú, pues se destaca por eso, ¿no? En qué casos una contribución a un hecho delictivo debe ser relevante, si decimos que ha participado o no de este acto, debe responder penalmente o no. Básicamente la teoría de la imputación objetiva entiende a la sociedad como un intercambio de roles, ¿no? En el que cada quien se desenvuelve según ciertos estereotipos, ciertos convenciones sociales, donde hay oficios, profesiones, etcétera. Dentro de estos roles podemos decir que hay pues roles específicos y hay roles comunes. Estos roles especiales y cuya violación de estos roles especiales, por ejemplo, daría lugar a los delitos de infracción de deber. Lo que nos ocupa en la prisión de regreso es respecto a estos roles comunes. El rol o el comportamiento estereotipado común pues tiene un doble sentido, ¿no? Un positivo y uno negativo. El, una conducta de acuerdo a un rol común estereotipado, un rol simple, pues deberíamos entender como aquella que se ajusta al derecho, ¿sí? Básicamente es eso. En un sentido negativo es bajo la premisa de que no debemos hacer daño a otras personas, debemos respetar el derecho de los demás, así de simple. Este, tiene lugar, bueno, el nombre de prohibición de regreso es porque ya dentro de ¿se acuerdan? Dentro de las escuelas de la primera causalista de la causación de resultados en el mundo externo, no veíamos cuáles eran las causas que eran relevantes para establecer como la causa más adecuada respecto a un resultado, o sea, quién lo causó, quién debe responder penalmente por esto, bajo las teorías naturalistas, la sine qua non, la de decir qué circunstancias o factores han intervenido en la realización o en el curso causal de un evento lesivo o un evento jurídicamente completamente desaprobado. Entonces, dentro de ese curso causal, vamos a encontrar diferentes circunstancias, así como diferentes aportes, ¿no? Contribuciones de diferentes personas. Y entonces, para poder determinar de aquellas que sí son pertinentes y aquellas que no, pues nos va a servir esta prohibición de regreso. Y el título tiene que ver con que no podemos regresar ad infinitum con las aportaciones, ¿no? Por eso se prohíbe regresar. Y esto es porque en algún momento tiene que haber un filtro, y este filtro va a ser la, este, la relevancia de la conducta, si ha violado o se ha salido o no de su rol. Bien, es más o menos a dónde apunta la prohibición de regreso con la participación criminal. Pues bien, lo importante, o al menos lo que quería compartir es que dentro de esa prohibición de regreso todavía hay posturas respecto a qué es importante o qué es relevante o no. Y a vernos en la jurisprudencia alemana, por ejemplo, partías de un ejemplo muy interesante que era el del vendedor de vinos, ¿no? En el que se decía, si una persona, ese era un vendedor de vinos que proveía, suministraba regularmente a un burdel. Y es así que gracias a su contribución, pues el burdel generaba un mayor número de clientes. Entonces, luego cuando se interviene este burdel, y obviamente hay una persona que lo regenta, que es un proxeneta, decimos, él ha contribuido o ha favorecido esa actividad ilícita, teniendo conocimiento pues de las actividades que se realizan allí. Y es en donde
teniendo en cuenta que esta persona no ha salido de su rol o de esa convención social, de su labor como vendedor, pues estaría exento de responsabilidad. Así de simple. En nuestra jurisprudencia de los años 90 tenemos un caso del taxista, ¿no? En el que una persona, conductor, le solicitan los servicios, le piden que ingrese por la cochera a una casa, y ya en el lugar también de manera sospechosa empiezan a cargar bienes muebles, y el taxista se llega a percatar de que en realidad estas personas no son los propietarios, ¿no? Y que está favoreciendo también a un delito. Y no obstante, luego que se retiran, finalmente ninguno de los que han participado son capturados, solamente llegan a intervenir el taxista. Y lo declaran absuelto porque él también se limitó, si bien tuvo conocimiento de que con su conducta estaba favoreciendo la comisión de un delito, también es cierto que él se suscribió su conducta, su acción dentro de lo que es su rol de taxista. Hasta ahí creo que es más o menos entendido cuál es la idea de diferenciar, ¿no?, las conductas con aquellas que sí se deben considerar como partícipes de una resolución criminal o de un aporte penalmente relevante. Ya. Pero el tema para mí es también interesante por el hecho del conocimiento. ¿Ya? Si bien en los casos que les comento, me podrán decir, pues tiene bastante lógica, en otros casos no. A ver, hay un modus, digamos, modus operandi que se ha visto bastantes veces en Lima, en el que hay personas que hacen arrebatos por la calle y que para evitar su identificación doblan las esquinas y se intercambian polos, gorras, la vestimenta con uno de sus amigos, ¿no? A fin de que si hubiera una intervención en el reconocimiento, resultaría difícil pues de poder sindicarlo, ¿no? Cambió de polo, cambió de gorra, cambió de lentes, cambió de zapatillas, cambió totalmente su imagen, ¿ya? Entonces la persona que ha hecho esto debe, se debe entender que ha colaborado con el delito o de que ha propiciado que esta persona no pueda ser identificada, ¿ya? Y yo hace tiempo había leído una jurisprudencia, un pronunciamiento, en el que sí, pues, dijeron que era una conducta neutral. Se limitó a sencillamente hacer un intercambio de polos. Ahora, algo que siempre he creído, y por eso es que, ¿no?, viví pertinente conversar con ustedes sobre ese aspecto, es que eh, la teoría debe ajustarse a la realidad que vivimos, ¿no? Cuando algo, digamos, desde el punto de vista del sentido común, no nos parece tan razonable, entonces tenemos que reflexionar un poco sobre esa teoría y sobre las posturas que hay sobre ella. Pues en realidad hay dos posturas, ¿no? Hay una postura en el que para determinar cuándo una conducta es neutral o si es relevante o no, tiene que ver también con el conocimiento de la persona. Claro, ustedes me dirán, imputación objetiva es solo tipo objetivo. No hay este tipo subjetivo. Pero también observaciones a la imputación objetiva es que sí hay aspectos que tienen que ver con el conocimiento. ¿Ya? Y entonces, para el caso que les comento, eh, es, es importante o no que la persona tenga conocimiento que con su aporte se va a cometer un delito. Muy bien. Y bueno, y me acuerdo otro caso, del caso del vendedor de cuchillos, que seguramente ya todos lo hemos aprendido en las aulas, y es que si una persona se dedica a vender cuchillos, atiende a un sujeto A, el sujeto A le dice, con el cuchillo que me vas a vender, voy a cometer un delito, voy a matar a mi esposa, el vendedor de cuchillos ha limitado su rol y no tendría por qué responder penalmente de haber contribuido con esta persona. Pues él se ha limitado a comportarse como cualquier otro vendedor. Pues expende en una tienda, pues, está autorizado para ello, es una actividad totalmente legal. Perfecto. Eh, y su conducta, por supuesto, es ciertamente con control, ¿no? Es dolosa, pero dolosa respecto a su actividad de vendedor. Y ese ejemplo nos parece también bastante claro.
Sin embargo, qué pasaría si un sujeto tiene un conflicto con su esposa, la agarra de los cabellos y le ingresa a una tienda, ya sujeta, se ve la mujer violentada, desgarrada, y, y le pide a este vendedor pues, un cuchillo de tales dimensiones, con quizás obvias intenciones de acabar con la vida de su mujer. ¿Será la misma situación? La actividad del vendedor es la misma. Lo que ha cambiado, lo que ha variado es el conocimiento más o menos cierto de un resultado lesivo, un agravio de esa mujer. Roxin pone otro ejemplo. Dar asistencia a un amigo, por ejemplo, darle una herramienta es una conducta neutral, por supuesto. Pero ¿qué pasa? Su amigo tiene un conflicto y se están peleando en la calle y de pronto su amigo le pide que le asista una herramienta que le va a dar definitivamente superioridad respecto a su adversario y con él inclusive podría causarle daños muy graves. Entonces, él en, tiene control todavía de esa circunstancia. Advierte que con su conducta, aunque neutral, podría favorecer la comisión del delito y tiene el control y la decisión de hacer o no hacer esta acción. Bien. Entonces, esos casos son los que a mí me parecen interesantes de compartir con ustedes. Pues qué tan importante es todavía para hoy el conocimiento de la persona que podría estar contribuyendo con un delito. Claro, esa postura tiene pues no es la que exactamente es la que ha desarrollado en realidad Jacob. Jacob ha desarrollado la postura, es, es muy estricta en cuanto a la neutralidad. Es más, en el comento, en el caso que le comentaba del vendedor de cuchillos, bajo la predicción de que su conducta podrá ser utilizada o instrumentalizada para favorecer la comisión de delito en unas circunstancias tal que las viera, todavía las considera en algunos casos como excepciones como circunstancias caóticas. Pero en otros casos también podría entenderse que está dentro de una conducta neutral. Eso todavía hay discusión, pero yo me voy a limitar a invitarlos a reflexionar sobre eso en virtud de las casaciones que no hace poco están siendo publicadas por este portal Legis y que les voy a leer en un minuto. Ya, un momentito, ¿dónde está? En palabras de Jacob, dice, para, para sustentar su tesis, se parte de una frase que tiene bastante cierto, ¿no? En palabras muy simples, no todas las personas somos responsables penalmente de cuanto delito llega a nuestro conocimiento. No todo es asunto de todos. Es así que también pone algunos ejemplos. El del mesero. Si un mesero reparte no sé, comida exótica, ¿ya? Y en el que hay ciertas algas que según su preparación, la experticia de su preparación podrían ser este, venenosas, quizás, ya, no, miento, no. Utilizan algas en un plato de comida que él, teniendo la profesión de experto biólogo, reconoce que esas algas en un extremo día podrían ser o contener veneno, es decir, podrían ser mortal. El que las ha servido, el que forma parte de ese curso causal, porque está entregando los alimentos que contienen una porción que él, por su conocimiento propio, reconoce que podrían causar daño a una persona. Y sin embargo, sirve el plato y el comensal finalmente se envenena y muere. Entonces, ¿él ha participado del curso causal? Sí. Esa participación, esa contribución es relevante o no. ¿Por qué no? Porque él se ha limitado a cumplir su rol de mesero. Es relevante o no su conocimiento personal o específico respecto a otros meseros? Él no tendría por qué ir más allá de ese conocimiento general, pero él lo tenía porque era estudiante de biología. ¿Es relevante esto? No. Esa es la postura que se sostiene. El otro ejemplo que es
De igual manera del mecánico que advierte que ese vehículo tiene un desperfecto, pero es limitado a cumplir con un encargo que finalmente es el que cumplió de acuerdo a su rol. Y así hay otros ejemplos, el del vendedor de pan, el vendedor de pan que también escucha que con este suministro, la persona que se lo adquiere lo utilizará también para cometer algún delito. Entonces siempre se ponen ejemplos en los que la persona tiene una proyección de que podrían ser utilizadas sus acciones o su aporte como instrumento de cometer otro delito, ¿no? Y siempre ligado a la voluntad de un tercero, cuando su conducta en realidad no ha sido o no tiene esa intención. Entonces es importante que tenga una intención o tenga el conocimiento o no de que su aporte podría facilitar o no, es irrelevante, en tanto que él se limita a cumplir su acción como dentro de ese orden social, ¿no? De esa conducta estereotipada. Pero, sin embargo, tenemos que quizás reevaluar eso a razón de nuestra realidad, en el que también debemos considerar, no sé, bueno, en muchas investigaciones o denuncias ya es común, muy común, utilizar eh, esta jurisprudencia del taxista. Hay robos que, si ustedes saben, se cometen bandas que, por ejemplo, en su tracción de autopartes, son bandas que se desplazan de una ciudad a otra, utilizan ese vehículo recientemente para cometer el delito. ¿Ya? Pero la persona que, o ya digamos, o sea, podría darse el caso que la persona que es conductor, pues tiene su tarjeta de taxista, está registrado, tiene su casquete y efectivamente completan, ¿no? Y así como las personas que pueden hacer este delivery, que en realidad sí tienen la acreditación para desenvolver esas actividades, sin embargo también darse el caso de que personas que a pesar que realizan una conducta neutral, son conscientes y voluntariamente también contribuyen a la realización de un delito. Entonces, por eso para mí es importante entender que esa postura cerrada eh, en la que la conducta neutral se circunscribe únicamente a la acción y no al conocimiento, debería ser flexibilizada. Cuando menos es lo que pienso yo. Pues, este, ya con ese conocimiento muchas veces de las personas que puedan desenvolverse en el ámbito delictivo, pues pueden alegar siempre, o no menos utilizarlo como un primer recurso, decir que posiblemente yo era taxista. Yo simplemente me limité a cumplir mi rol, cuando en realidad a veces las circunstancias de la investigación demostrarán que su contribución en realidad o su concertación era mucho antes del evento, es decir, estaba también involucrado con conciencia y control de sus actos, por tanto es una contribución dolosa. Bien, a ver, les comentaba estas dos casaciones, una que leí hace poco, que es el recurso de nulidad, perdón, recurso de nulidad 1645-2018 SAN. De esta, eh, el imputado es patrón de una embarcación pesquera, ¿sí? Y se dice que como él el único que puede conducir la nave, facilitó la sustracción de la misma. ¿Qué pasa? Que un grupo de personas irrumpió en una embarcación y, bueno, se la estaban llevando, pues estaban cometiendo un robo. Y entonces, ¿no? Se dice que como él tiene era una persona especialista en conducción que no lo puede hacer cualquiera, bueno, su aporte era importante, imprescindible, así que cómplice primario, ¿sí? Él debía también responder plenamente por el delito que se le imputaba a todo el grupo. Y bueno, nos dice esta jurisprudencia que dentro del estudio de la tipicidad encontramos la denominada teoría de la imputación objetiva como delimitadora del injusto del comportamiento, que diferencia el dogma causal, teoría de la causabilidad, puso la siguiente: toda conducta puede ser declarada típicamente relevante solo por su significado antinormativo y no por la modificación del mundo exterior causada por la conducta, ¿no? La teoría causalista natural. El contenido de la imputación objetiva está vinculado al marco de un sistema penal funcional normativo y se inspira en el principio social funcional. La razón es porque la sociedad configura sus propias instituciones y delimita entre lo socialmente permitido y lo ilícito, de manera que funcionalmente no se vea perjudicada. Por ello se afirma que el objeto de la teoría de la imputación objetiva es la averiguación y la fijación de el significado social de un determinado comportamiento. Es decir, se trata de delimitar el comportamiento social
socialmente adecuado del socialmente inadecuado. Cuándo debe causar alarma, cuándo debe despertar la relevancia de ser incorporado como partícipe en delito y cuándo no. Bueno, y dice que rol asigna establece pautas de comportamiento para la administración de los riesgos. Y si el ciudadano se comporta dentro de esos parámetros, bueno, no defrauda las expectativas sociales. Así lesione o ponga en peligro bienes jurídicos tutelados. Los límites que señala el rol son los mismos límites de la responsabilidad penal. En el argumento 3.5 indica que entre estas encontramos la previsión de regreso, la cual implica que no se puede responsabilizar a una persona por un ilícito que causó o favoreció en su comisión mediante un comportamiento gestado como parte de su rol social. Vínculo estereotipado y no estas conductas neutrales o carentes de relevancia penal. A pesar que el otro sujeto emplee esa conducta en su beneficio, concediéndole un sentido delictivo. En otras palabras, la provisión de regreso es una teoría excluyente de la intervención delictiva de quien obra conforme a un rol estereotipado dentro de un contexto de intervención plural de personas en un hecho susceptible de imputación. Con esto se desprende que la provisión de regreso se basa en un elemento fundamental, la neutralidad de una conducta realizada en la escena del ejercicio del rol social. Hasta ahí está perfecto el concepto que tenemos de lo que hemos entendido con provisión de regreso, ¿no? Pero en la parte en que además de esa conducta neutral, si se debe valorar o no el conocimiento, que es el tema que les estoy comentando, es uno de los fundamentos para declarar infundada pues, el, el recurso pues, propuesto por este señor. ¿Quién lo propuso? Perdón, el recurso. Bueno, no le copió. Bueno, uno de los argumentos a tener en cuenta es, dicen, sin embargo, en autos, para valorar la conducta, si es relevante o no, dicen, en autos no apreciamos algún medio de prueba personal que demuestre que el encausado Vera Rodríguez haya abordado la embarcación con estos sujetos de manera violenta y la voluntad de apropiarse de la misma. Hablamos aquí de voluntad. Hablamos de una acción con control y voluntad. Más aún no se demostró que el recurrente haya tenido conocimiento sobre el carácter delictivo de los hechos imputados y la embarcación. Es decir, ¿es importante o no el conocimiento que tenga la persona respecto a soporte sobre un evento delictivo? Dicho que sí. Objeto material del robo. Por su parte, el procesado señaló que es patrón de pesca primera y que un día antes de los hechos se encontró por el muelle con su procesado, quien lo contrató para que realizara pruebas de las máquinas y otras cosas. Ahora, ¿por qué habían personas? Bueno, lo han justificado en el sentido de que era para darle cierta estabilidad, me parece que se llama. Y bueno, en fin, eh, como no se pudo acreditar que él hubiera abordado eh, junto con las demás personas y que tuviera conocimiento que en realidad estaba cometiendo un delito, tal es así que cuando fueron perseguidos, esta persona inmediatamente paró la embarcación porque dando cumplimiento a las disposiciones de los temas marítimos. Bueno, se entiende que él únicamente se circunscribió y quizás en esa ignorancia fue instrumentalizado su acción como un conductor de cualquier embarcación, ¿correcto? Pero a mí, yo resalto que esta parte en la que dice, él no se demostró que haya tenido conocimiento. Pues pienso yo, que caso contrario, si la persona tiene conocimiento, por ejemplo, si un taxista o si el conductor del barco hubiera tenido conocimiento de que está siendo contratado precisamente para huir, para robarse esa embarcación o secuestrar a las personas en ella, pues digamos que él simplemente ha cumplido con un rol contractual, es decir, yo lo contrato, sabes que sí, voy a cometer un robo y necesito a alguien que me espere a la salida del banco. Te voy a contratar por un par de horas, un chofer profesional y pues pactamos nuestros servicios. No me parece lo mismo. Si él tuviera conciencia de que su aporte va a favorecer la comisión de un delito como conductor de este navío, pues definitivamente tendría que ser relevante. En la siguiente casación, es ese recurso, digo casaciones, pero son recursos de nulidades, perdón, 214-2019. Este es, este es pues el caso de los taxistas. En la acusación dice, el 9 de marzo de 2003, aproximadamente a las 19 horas, cuando los desarrollados Félix Fernando Díaz Carranza y Enrique Baluarte Ortega salían del local campestre La Portada, fueron interceptados por tres sujetos, quienes, premunidos con armas de fuego, los redujeron y agredieron con la cacha del arma en la cabeza. Así lograron sustraerles dos bolsas de color negro
para luego abordar un vehículo tico conducido por el procesado recurrente Teófilo Galván Cantoral, que los estaba esperando. Los asaltantes, hasta sorprendidos por efectivos policiales, pretendieron darse a la fuga, pero logró intervenirse a Tony Santiago Gutiérrez. Ya está. Ahora, el conductor del TICAO pues pone un recurso hasta la máxima instancia, hasta la Suprema, sosteniendo lo que a veces siempre es una respuesta inmediata, que no tenía nada que ver en el asunto, que se limitó a cumplir su rol social de taxista. No. Sin embargo, la condena respecto a él, la relevancia de su participación, se dice así, que participó como ejecutor del hecho, con un codominio funcional, y su rol consistió en trasladar a los partícipes con los bienes sustraídos, a quienes esperó en un punto determinado con el vehículo en marcha y las lunas bajas para facilitar su ingreso. No asumió una conducta neutral de taxista, ya que el vehículo no era de su propiedad, su licencia de conducir no estaba vigente y no tenía autorización formal para realizar el servicio de taxi, al menos en el momento de empleamiento. Su actitud de esperar en el vehículo mientras observaba cómo los demás partícipes, después de subirse al taxi y percatarse que las bolsas negras que le quitaron inicialmente al agraviado no contenían el dinero que esperaba, se bajaron y lo redujeron al agraviado, golpeándolo con la acción del arma, y así le exigieron que le entregara el dinero de las entradas al local. Entonces, esta circunstancia acreditó que tenía pleno conocimiento del hecho delictivo. Nuevamente se menciona la pertinencia del conocimiento de los hechos. La conducta neutra son acciones que crean riesgos, en el fundamento 4.5, riesgos permitidos o jurídicamente tolerados, y aunque favorezcan en forma causal un delito, aunque se puedan instrumentalizados, esta instrumentalización pues debiera darse a título de imprudencia quizás, ¿no? De desconocimiento, de ignorancia, y no alcanzar a constituir una participación delictual. Asimismo, se mantienen alejados del delito por ser acciones inocuas de contenido social dentro del rol que le corresponde a cada persona en la sociedad. Por tanto, no representa ningún aporte al hecho punible. Sin embargo, y esto también es importante, en el fundamento 4.6, dice, los límites de tales conductas se encuentran en el riesgo permitido y en el principio de confianza. Si el individuo rebase el riesgo socialmente permitido, el resultado debe ser imputado al tipo objetivo. Asimismo, por el principio de confianza, que actúa como un filtro de imputación objetiva, solo se le exige una conducta adecuada de derecho sin que tenga que prever que aquella pueda producir un resultado típico debido al comportamiento jurídico de otros. No está, pues, obligado a revisar minuciosamente los de terceros, ya que este principio permite que la sociedad se confíe en aquellos actores correctamente, empero, o sea, está bien, eh, por lo que decíamos desde la concepción de Jacob, nadie, no todos pueden ser responsables de todos, y algo muy importante, dije, si todos en nuestras relaciones sociales, a ver, como los casos que les comento, si nuestras relaciones en los vendedores tuvieran la precaución, decir, bueno, antes de vender un cuchillo, tengo que examinar o tengo que preguntarle a esa persona si va a ser un uso correcto del mismo o qué intenciones va a ser uso. Entonces, si cada persona tuviera que fiscalizar, supervisar de qué forma su conducta podría ser utilizada o aprovechada para favorecer o cometer un delito, entonces dentro de esa desconfianza o dentro de esa precaución, pues la sociedad no podríamos avanzar. Ese es el argumento por el que se le resta, digamos, prevalencia al conocimiento, ¿no? Porque no podríamos estar en esa situación en la que tenemos que exhaustivamente saber que nuestro aporte, tener la certeza que nuestro aporte no va a causar ningún daño. Pues, eso está, pienso yo, también más allá de nuestro control, ¿no? Una persona por ignorancia, por desconocimiento, por imprudencia, podría ser instrumentalizado. Pero, sin embargo, porque siempre hay, para todo hay una excepción, si el aporte se prestó en un contexto claramente delictivo, no se puede amparar. Si el aporte se prestó en un contexto claramente delictivo, no se puede amparar. Entonces, mucho importará el contexto, ¿no? En qué situación se da. Y ahí, pues, me acojo al ejemplo, a la excepción de ya, pues, en un contexto caótico en el que existe una circunstancia de emergencia y en el que existe, ¿no?, un control todavía y el conocimiento, una aproximación casi a nivel de certeza de que podría estar favoreciendo a un evento lesivo en agravio de alguien. El ejemplo del vendedor de cuchillos, yo lo trasladé al vendedor de cuchillos
que lo hace en circunstancias en que se está cometiendo una agresión en contra de alguien. Entonces, en esas circunstancias pienso yo que la persona sí tiene el deber de no venderlo, ¿sí? Pues ya se representa que con la misma facilitará que una persona tenga superioridad sobre su adversario y esta superioridad se materializará en pues puede ser hasta un golpe mortal. El cuchillo es un elemento cortante y podría causar lesiones muy graves. Bueno, en el fundamento 4.1 dice, en el contexto, en el contexto, hablamos de que el contexto era importante, el contexto en el que se desarrolló su conducta, no solo observó cómo despojaban violentamente de sus pertenencias a los agraviados, sino que permitió que los asaltantes subieran y bajaran de vehículo una vez más. Es decir, no solamente se limitó a decir, soy un taxista y este, cogieron mis servicios y yo pues lo llevé al lugar que ellos me indicaron. No, no, no. Es más, se detuvo, los esperó, bajaron, golpearon al agraviado y volvieron a subir. Entonces, esperó todavía para facilitarles la huida. Es más, inclusive también es relevante si es que ese es un taxista que dice que tomaron sus servicios, pero que finalmente recibe una señal de alto de un policía y pueda todavía seguir emprendiendo la huida, pues está facilitando que estas personas no puedan responder ante la ley. Y bueno, tal como lo afirmó la Grave en su manifestación, con el hecho que los intervinieron en el momento en que el sentenciado subió al automóvil y le prendió la huida por haberse sorprendido en flagrancia, ¿no? Por los medios policiales, evidencia que el acusado no se limitó a desempeñar el rol de taxista, sino que rebasó el riesgo permitido al actuar deliberadamente en un contexto criminal con plena conciencia del accionar delictuoso de los demás. Dice, nuevamente, rebasó el riesgo permitido al actuar deliberadamente en un contexto criminal con plena conciencia del accionar delictuoso de los demás participantes, por lo que es responsable penalmente ilícito que se le imputa. Entonces, su acción definitivamente no se ha limitado al de cualquier otro taxista, ¿no? Cualquier otro taxista no debería por qué detenerse y esperar al delincuente a que siga cometiendo el delito y continuar, ¿no? Es, es ilógico. Este rol social o esta conducta neutral tenemos que valorarlo con sentido común. Bastante sentido común. Sí, en algunos aspectos, bueno, sí es un aspecto muy formal en quienes, digamos, cumplen ciertos roles de manera contractual con las personas. Por ejemplo, la persona que hasta podría dar un préstamo, trabaja en un banco o traga créditos, pero que se entera de que con ese crédito la persona, o se lo dice, con ese crédito le facilitará también para cometer una acción criminal o emprender un que sea criminal. Pero en estricto, su formalidad o su trabajo le permite a él excluir, digamos, de responsabilidad, pues únicamente se limitaba, no tiene tampoco certeza de que esto se pueda realizar. Sí, bien. Precisamente, ya como menciona que no es relevante el conocimiento del sujeto que actúa conforme a la ley de sus competencias, pues, como ya les dije, la intersección social se vería asfixiada por funciones de supervisión y otras más auxiliares. Y esto precisamente es lo que quería comentarles. Nada más eso, una reflexión, porque en verdad que a veces en el quehacer de las denuncias que se reciben, es bastante usual, ¿no? Créanme, es bastante usual este argumento de la conducta neutral. Y a veces el control que se hace suele ser un control en estricto, formal, ¿no? En el que se aísla un poco la conducta, pero a veces no tiene por qué ser así necesariamente. Como ven en esa jurisprudencia, es importante el conocimiento que tiene la persona de su contribución y también el contexto en que se realiza, que les dará también luces respecto a si realmente cumplió su labor o no. Por ejemplo, si es un servicio de taxi, un servicio de movilidad que se realiza a altas horas de la noche, en el que el taxista está esperando a la 1 de la mañana a un lugar con poca visibilidad, pues están sustrayendo en un lugar. Entonces no es exactamente un servicio o una conducta neutral, ¿no? Entonces, todo ello tenemos que tener presente dentro de estos principios, ¿no?
Quería comentarles algo más. Un momento, perdón. Nada, pues. Eso era, Newton, básicamente mi contribución a lo que es la provisión de regresos. Que ya lo conocemos en el sentido de que limita la participación criminal, atendiendo a que determinadas conductas no superan un riesgo permitido o desenvolviéndose dentro de ese rol social o conductas neutrales no deben por qué ser este, o debe ser concatenadas a la voluntad de un tercero que puede haberse instrumentalizado su aporte, porque hace mucho va eso del control. Sin embargo, digo, yo pienso que, y bueno, como lo he referenciado en estas dos casaciones, es importante evaluar las circunstancias del contexto y también, ¿por qué no?, el conocimiento de la persona este, que realiza la conducta finalmente. Vamos a ver si alguno De la comprende. relevancia del conocimiento que bueno, Jacobs, para Jacobs pues, es importante. En el caso de Roxin, como digo, sí lo considera en sus ejemplos. Y bueno, nuestra jurisprudencia, la, la predecesora inicial es irrelevante también el conocimiento y la persona puede ver, o se hace la representación de que puede estar participando como el primer caso del taxista, que ya se daba cuenta que estaba colaborando con el delito y después no. Pero veo que en las últimas casaciones, cuando menos se hace referencia a conocimiento y me parece importante eso porque la experiencia, ya cuando tengan que ver esos casos, verán que cuando tengan que analizar si por los transportistas, ¿no? De transportistas que también puede alegar, yo solo transportaba, me contrataron, desconozco la mercancía, no sé más. Y entonces tenemos que investigar para saber si realmente esa persona únicamente se suscribió a algo que desconocía totalmente o si por el contrario hay indicios de una participación criminal. Por ejemplo, hay un indicio de ilicitud que es la persona que tiene experiencia tantos años en el rubro, pero no obstante utiliza documentos o la presentación de documentos no cumple con todas las formalidades exigidas. Entonces, esa irregularidad en la presentación de documentos también te da un indicio de que si tienes la experiencia, si tienes los años, estás transportando determinada mercancía con cierto valor, que no haya cumplido con esta regularidad, pues te da un indicador de que probablemente está contribuyendo con otra actividad no formal.